tardes a todas y a todos. Pues es verdaderamente un honor para el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana contar con la presencia de la hermana Consuelo Morales Elizondo, quien nos va a dar una conferencia sobre el Evangelio, raíz profunda de los derechos humanos, que pues veremos que es precisamente pues su convicción y de la que nos va a compartir y con la que vamos, pues yo creo que no solamente es a aprender, sino creo que a cuestionarnos y a ver un poquito como cristianos por dónde. Les quiero presentar, la hermana Consuelo Morales es hermana de la Congregación de Nuestra Señora Canónigas de San Agustín, originaria de Monterrey, Nuevo León. Durante 7 años estuvo en misiones en Veracruz y en otros estados, trabajando con comunidades indígenas y campesinas. Desde 1993, cuando fundó Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC, conocido como CADAC, bajo la convicción de que esta era su forma de vivir, una coherencia entre sus convicciones y su fe, la hermana Consuelo Morales ha dedicado su vida a buscar cambios que favorezcan la justicia y la fraternidad, sobre todo a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. Ha sido distinguida en 2010 con el Premio Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación que otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. En 2011, por su remarcable contribución al movimiento de derechos humanos, fue distinguida con el reconocimiento Alison Defort al activismo extraordinario que otorga Human Rights Watch. En diciembre de 2014 recibió la medalla al mérito cívico, que es la presea del Estado de Nuevo León, máximo reconocimiento que otorga el Estado. En febrero de 2015 recibió el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Gilberto Bosques, que otorgan las embajadas de Alemania y Francia en México. Y en 2015 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer ya estuvo con nosotros en el grupo que hemos tenido ahorita un curso sobre derechos humanos en la Iglesia, y les decía yo que el mencionar todos estos premios no es porque a Consuelo le guste presumirlos, por supuesto, sino porque creo que nos deja a nosotros como Instituto de Doctrina Social decir, a quien tenemos hoy aquí presente y quien nos va a compartir su experiencia, no es una persona que solamente conoce o habla de derechos humanos, sino es una persona que está al frente defendiendo y promoviendo los derechos humanos. Entonces, Consuelo, de verdad, muchísimas gracias. ¿Me puedo pasar? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, les voy a decir la verdad, aquí me están poniendo mucha crema a los tacos. Y yo les quiero empezar a decirles, mi abuela cuando ya le colmaba el plato, ya me decía, ya cállate, si eres una pájara nalgona. Y yo creo que eso soy, una pájara nalgona. A veces hablamos mucho, a veces gritamos, a veces la impotencia de la impunidad, de la corrupción, de la maldad, de ver el sufrimiento, el que está la gente, no hace más que sentarnos ante el Señor Jesús y decirle, ¿y ahora qué? Somos tan pequeños ante esta situación que lo único que tenemos o que yo hago es tratar de reconocer que la presencia de Dios está aún en las situaciones más límites y más desesperadas. Y bueno, la presentación que voy a hacer tiene como 3 momentos. Uno, el título que le pusimos es El Evangelio, raíz profunda de los derechos humanos, que el episcopado en la reunión de Santo Domingo en 1992 lo hizo como con una mención muy clara. Entonces voy a tomar en el primer momento lo que habla el magisterio de la Iglesia y en donde queda muy claro y evidente esta aseveración que me permito hacer. En un segundo momento es, bueno, ¿y por qué una monja canónica de San Agustín se metió en la causa de los derechos humanos? Y luego terminando es cómo tratamos de concretar esta convicción de la vivencia del Evangelio en una organización de la sociedad civil. Entonces, bueno, doy comienzo mencionando las fuentes en donde me parece que nos sirven para fortalecer este caminar, de tratar de ir acompañando el camino del Señor Jesús y tratando de vivir a la manera del Señor Jesús, que fue una manera de no estatus, sino una manera muy sencilla, pero muy cerca de las personas más necesitadas. No se trataba de hacer mucho ruido, sino se trataba
de verdaderamente hacer más ligera la vida, sobre todo a la gente que estaba en un mayor sufrimiento y que era discriminada por sectores de la sociedad. Quiero mencionar a Juan Pablo II, San Juan Pablo II, quien en 1998 hizo el primer Congreso Mundial de Pastoral de Derechos Humanos, que como ayer les comentaba, cuando a mí me invitaron, yo decía, hay Pastoral de Derechos Humanos, yo no me la sabía, pues. Luego también mencionaré también a Monseñor Roger Echegaray, también que en el Congreso Mundial de Pastoral de Derechos Humanos tuvo una relevancia y una presencia muy importante, y en donde verdaderamente en este Congreso se conjuntaron representantes de iglesias del mundo entero. Y en el mundo entero había verdaderamente una convicción de ello, y hacía algunos días que acababan de matar a Monseñor Girardi, obispo de, no era obispo, Monseñor Girardi, que trabajaba en la diócesis de Guatemala. También una de las fuentes es Bernardo Berranco, que es una persona, ustedes algunos lo han de conocer, que aquí en México hace un análisis permanente y es una persona como muy crítica a esta de la vida de la iglesia. Y luego retomo de una manera muy importante también a José María Castillo, que es teólogo español, que era jesuita, salió de los jesuitas, pero sigue siendo un sacerdote muy cercano a este seguimiento del Señor Jesús, y ahorita pues muy cercano al Papa Francisco. Y quiero empezar mi presentación mencionando el Evangelio de Marcos 3:4. En Marcos 3:4 inicia con el siguiente Evangelio, pero su antecedente es que termina diciendo, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y entonces el Evangelio de Marcos 3:4 decía, Jesús entró de nuevo en la sinagoga, donde había un hombre que tenía la mano paralizada. Los fariseos espiaban para ver si lo iba a sanar en día sábado, para así poderlo acusar. Jesús dijo entonces al hombre que tenía la mano paralizada, párate y colócate en medio. Y les preguntó a quienes lo estaban observando, ¿está permitido en día sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús los miró enojado y apenado por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto salieron los fariseos, comenzaron junto con los partidarios de Herodes a buscar la forma de acabar con Jesús. Esto para mí es un evangelio que nos puede servir de inspiración para esta reflexión de este momento. Y mencionamos cuál es la actitud ante esta persona que no podía mover su mano. ¿Por qué Jesús, pudiéndolo curar el siguiente día o un día antes, por qué lo curó exactamente el sábado? ¿Por qué si esto lo ponía en mayor conflicto, por qué lo hacía? Y entonces entra en conflicto con la autoridad religiosa y política de su tiempo. Y deja bien claro, y su vida nos puede ir mostrando, si revisamos, tomemos el pasaje que tomemos, es que siempre hay una actitud de apoyo y de defensa a una población, a la población más vulnerable, ¿no? Que en ese momento eran las mujeres, los niños, los enfermos, las viudas, los endemoniados, los pecadores y otros marginados. Y ahorita podríamos hacer una lista más grande de los que en este momento nuestra sociedad y nosotros mismos como parte de la sociedad vamos marginando, que son los que nos amenazan nuestra paz, los que sentimos que amenazan el status quo, los que sentimos que pueden quitar, que representan una posibilidad de agresión hacia nosotros. Y ahí entra en la lista de nuestros hermanos migrantes, que tengo donde trabajo, resulta que unos boleros me dicen, hermana, se están llevando a unos migrantes, ¿por qué? Llego y les digo a la policía, ¿por qué se los quieren llevar? Es que la muchacha de esta casa es una colonia muy bonita, habló porque tuvo miedo. Y yo le digo, ¿y tú qué hiciste? Pues pedí un taco.
Entonces, muchas veces nuestros miedos, nuestros prejuicios interiores hacen que la persona que esté enfrente, sea quien sea, la volvemos en alguien, un monstruo que agrede o que puede agredir nuestra seguridad. Pero todas estas personas que las podemos tomar como vulnerables, como pecadoras, como personas transgéneros, que sí, hay muchos nombres que no me los sé todos, pero de este movimiento lésbico gay, pero todo eso, pero nos sentimos como, muchas veces nos olvidamos de lo que el Señor nos pide hacer y nos convertimos en jueces de nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Pero entonces también el Señor Jesús enfrenta algo muy importante, que era enfrentarse a lo sagrado y enfrentarse a las autoridades que en ese momento eran las religiosas, pero eran también eran al mismo tiempo políticas de su tiempo. Entonces nosotros podemos ver, bueno, ¿qué es verdaderamente lo determinante para el Señor Jesús? Y lo que yo concluyo y les invito a pensar, pues es precisamente la vida y la dignidad de las personas. Y lo deja bien claro en estos momentos. Antes que cualquier ley está la vida y la dignidad de las personas. Y esto combina mucho con la invitación que el Papa nos hace del año de la misericordia. Cuando nosotros cambiamos nuestro chip de juzgadores, de autoridades, y nos ponemos como hermanos, con un corazón abierto y como verdaderamente hermanos y receptivos, y tratamos de vivir la misericordia, esto es mucho más fácil, porque entonces la regla se somete a la vida de las personas. También tenemos a San Juan 23. La Iglesia oficial, San Juan 23, hace una encíclica Pacem in Terram, que precisamente es la que da la Carta de Ciudadanía a los Derechos Humanos dentro de la Iglesia. Es el que en esta encíclica realmente se acepta la Declaración de los Derechos Humanos y los ve como compatibles con el mensaje cristiano. Y menciona, el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos humanos. Es que estamos hablando ahorita de los derechos humanos, pero no es algo nuevo, no podría ser algo nuevo para la Iglesia, porque acuérdense que desde el tiempo de Jesús y desde antes, es los derechos de los pobres los que se tenían que defender. Entonces, equivale a un traslado, a un lenguaje más laico, pero que equivale en el concepto profundo precisamente a lo mismo, ¿no? Pero entonces consiste principalmente en la defensa de los derechos humanos. ¿Y qué es lo que defiende los derechos humanos? Y lo vimos ayer en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo aquello que da vida, todo aquello que favorece a que el hombre pueda vivir con dignidad, es lo que son los derechos humanos. San Juan Pablo II, él menciona que el primer objetivo, precisamente el Congreso Mundial de Pastoral de Derechos Humanos, menciona que el primer objetivo de la pastoral de los derechos humanos es lograr que la letra se transforme verdaderamente en los hechos, que el espíritu sea, el espíritu de estas declaraciones, convenciones, de estas invitaciones que la Iglesia nos invita, pues lo tratemos de vivir en el día a día. Si yo voy a esperar a que todo el mundo se convierta, a mirar al Señor Jesús y ver a mi hermano con misericordia, pues a lo mejor no voy a llegar a poderlo hacer. Pero si yo empiezo poquito a poquito en la realidad cotidiana, pues estoy convencida que sí lo podemos hacer. Y luego en esta misma conferencia, en este mismo Congreso Mundial de Pastoral de Derechos Humanos, el cardenal Roger menciona, dice, es apropiado hablar de la repatriación de los derechos humanos en el seno de la Iglesia. Sería apropiado, pues el Evangelio es algo así como su matriz original. O sea, no podemos evitar separar, o no podemos separar los derechos humanos del Evangelio, porque el Evangelio lo que busca es la dignidad de las personas, es el respeto de los pueblos. Y entonces el Evangelio nos invita y nos dice, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Y si le creemos al Señor Jesús, pues nos habla en serio. ¿Qué tanto contribuimos cada uno de nosotros? ¿Qué tanto contribuyo yo a que verdaderamente quien está alrededor de mí o donde yo pueda incidir
haya verdaderamente esa posibilidad de que tengan vida y vida en abundancia. Y entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿y cómo es que yo, Consuelo, llegué a derechos humanos? Y bueno, aquí les comparto un poco mi experiencia. Los jesuitas, hace tiempo, lamentablemente creo que ya no, hacían un curso que se llamaba Fe y Justicia. Y duraba 3 meses. Y en esos 3 meses pedía que la gente que participaba se fuera. Y nos encerrábamos, esta vez era en un convento de las Madres Carmelitas en Tetelcingo. Y en estas reuniones había gente de diferentes países, de diferentes estatus, de diferentes nacionalidades. Había gente de pastoral, gente, sacerdotes, no había obispos, por supuesto, pero había sacerdotes, había diáconos, había religiosas, había religiosos, había laicos, laicas, en fin, era un merengue ahí todos. Y nos dividían en pequeñas comunidades. Y en el día, en la mañana, estudiábamos todo lo que es análisis de realidad y teología, y en la tarde era trabajo personal, era oración y trabajo personal. Bueno, pues ¿cómo creen, queridos? Queridas, que un buen día, estando yo en oración, me pregunté si realmente creía en Dios. Imagínense, estaba por hacer un compromiso definitivo, y yo preguntando si creía o no creía en Dios. Y yo me le sentaba y le decía, bueno, tú sabes si yo creo en ti, pero yo no sé si creo en ti. ¿Cómo le puedo hacer para saber si creo o no en ti? Y entonces en las tardes, que era el tiempo de oración y libre, pues me puse a hacer una reflexión como muy racional. Y dije, a ver, ¿cómo puedo saber? A ver, ¿cuál fue el mensaje más importante que Jesús nos vino a dar? Y pues yo dije, pues, que había un Dios, Padre, que nos amaba, que nos ama con locura. Y pues eso, dije, ¿lo aceptas, Consuelo? Pues lo acepté bastante fácil. Como ustedes seguramente podríamos aceptar, pues sí hay un Dios que nos ama, ¿no? Y que quiere que seamos felices y es un Padre de todos y todas, ¿sí? Bueno, pues perfecto. Pero la segunda pregunta que me hice es, si es un Padre de todos, pues todos y todas somos hermanas. El torturador es mi hermano, el violador es mi hermano, el que roba es mi hermano, la hermana que me está molando la vida es mi hermana. ¿Realmente le creo al Señor o no le creo? Y entonces empecé a ver, ¿cómo lo puedo saber si creo o no creo en Él? Y entonces dije, bueno, si a uno de mis hermanos de sangre roba algo, y vienen los policías y lo detienen, y yo veo que le están golpeando, ¿qué hago? Y dije, voy y lo defiendo. Y si de ahí se lo llevan a la delegación de policía, no, pues voy hasta allá y veo qué pasa, ¿no? Y si de ahí lo llevan a la cárcel, no, pues voy allá y voy a estar al pendiente de él y le pongo un abogado, aunque haya robado, hasta que salga. Y si robó, pues tendrá que estar en la cárcel y estaré al pendiente de él hasta que salga. ¿Por qué? Porque es mi hermano, ¿sí o no? ¿Lo harían ustedes? Bueno, pues yo igual que ustedes. Pero la siguiente pregunta que me hice fue, ¿y si el que roba exactamente lo mismo que mi hermano, de familia, es un chavo que se droga o todo con, ¿cómo se llaman? Tatuajes, aretes y cosas de esas, y veo que lo están golpeando? ¿Qué hago? Y yo dije, claro, voy y lo defiendo. Pero la segunda pregunta fue, ¿y si se lo llevan a la delegación? Y pues dudé un poquito. Pero poniéndole crema a mis tacos dije, sí, voy a la delegación. Pero la tercera pregunta fue, ¿y si se lo llevan a la cárcel? ¿Voy a estar al pendiente de su futuro, de su destino? ¿Y saben qué? No pude decir que sí. Ya no le pude poner crema a los tacos. Tenía que enfrentarme a esta realidad tal cual. Y que dije, si no soy capaz de luchar con la misma fuerza por mi hermano de sangre que por mi hermano que está en la calle, me guste o no me guste, no tengo fe. No le estoy creyendo al Señor Jesús. Bonito lío estaba, porque las hermanas fascinadas, porque yo estaba cada vez más dentro de la comunidad, todo preparándose para eso, y yo dije, es una farsa lo que estoy haciendo, es
show. Y eso que no uso hábito, sino pues más show con el hábito. ¿Qué tengo que hacer entonces? Y entonces empecé una reflexión. Pero la verdad, yo había pedido, nos mandaban una experiencia apostólica, yo había pedido con mujeres indígenas, a la mera hora, no sé por qué, pero el Señor sí lo sabe, no me mandaron allá, y me piden que si puedo ir a una experiencia de derechos humanos, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, con Chuchi Maldonado, el fundador del centro. Pues no me quedaba de otra, no había más. Pues fui, dentro de mí como sin ganas, pero fui. Me quedé con las hermanas del Sagrado Corazón, que había una de ellas trabajando ahí, y bueno, yo fui como una experiencia y vi lo que hacían, cómo lo hacían, pero no crean que me llenaba así el ojo, no, para nada. Total, al final hacemos una evaluación y Chuchi me dice, Consuelo, hay centros de derechos humanos en casi todo el país. En ese momento, la explosión de centros de derechos humanos, casi todos, por no decir todos, eran de inspiración cristiana. No había todavía estos centros de derechos humanos que nacen de los partidos o con otras cosas que después se han enriquecido. Y me dice, pero en Nuevo León no hay, en Monterrey no hay centros de derechos humanos. Le dije, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Yo nada más oía la palabra derechos humanos y me daban retortijones en el estómago. Me daba mucho miedo, es la verdad. Total, me regreso al Tetelcingo, hacemos una evaluación de la experiencia y sigo en este proceso donde decía, ¿qué hago? O sea, tengo que parar esto, o sea, ¿me salgo, no me salgo? ¿Qué hago, no? Si yo decía, pues no es cierto, no estoy creyendo en ti, Señor, no creo en tu palabra, no creo en la verdad de fraternidad. Y entonces seguí en el proceso de la oración en la tarde y teníamos los viernes una reunión, cada comunidad, mi comunidad era la más conservadora, la más tradicional, de la misma gente que iba y donde podíamos compartir los bienes en la tarde. Y una tarde les digo, oigan, fíjense que he estado viendo si derechos humanos pudiera ser una acción apostólica para mí. Y los 9 respondieron, sí, Consuelo. Yo creo que harías muy buen papel en derechos humanos. Sí, Consuelo. Ah, claro. Pero ya ves que uno siempre se pone trampita y dije, claro, pues estos me dicen que sí, pero estos no se van a comprometer, soy yo, y es mi congregación, ¿no? Me quedé calladita. Una semana más tarde, ya se acercaba Navidad, y llega una carta de la Superiora General, donde nos invitaba a que tratáramos de encontrar apostolados que incidieran de lo más cercano a la justicia. Y para mí fue otra señal del Señor. Termina el evento y tenía ya la intuición de derechos humanos y mi comunidad me quería mandar a Temuaya porque había otras hermanas ahí con trabajo indígena, lo cual me fascinaba. Y nos mandan a ejercicios espirituales a Puente Grande. Y ahí le digo al cura, mira, que ya murió por cierto, mira, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé si realmente esto sea algo de Dios o algo mío, ayúdame a descubrirlo. Creo hay una intuición que puede ser derechos humanos, pero no sé ni dónde ni cómo. Y me dicen que en Monterrey no hay nada, pero yo soy de Monterrey y a lo mejor puede ser una trampita para yo regresar a donde está mi familia. Empezamos el proceso y junto con el cura, como al cuarto o quinto día, hagan de cuenta, estaba yo en la capilla, así sentadita en el suelo, haciendo un poquito de oración. Y vi tan claro, como los veo a ustedes y como ustedes me ven, derechos humanos en Monterrey. No, pues salgo corriendo y le voy con el cura y le digo, oye, fíjate que ya sé lo que quiere Dios de mí. Y él me dice, yo también. Y le digo, ¿qué? Derechos humanos en Monterrey. Quedó confirmado. Pero seguí el siguiente paso, mi comunidad de la congregación, no éramos muchas, dependíamos directamente del Consejo General, y el Consejo General venía a reunión para ver cuál era el plan siguiente. Y yo les digo, miren, no sé, yo puedo ir a donde ustedes me digan, pero siento que a lo mejor convendría hacer un trabajo en derechos humanos. Hay Consuelo, pero no hay hermanas, no hay esto, no hay lo otro. Por eso se los propongo, ustedes díganme qué. Y al final me dicen, ¿sabes qué, Consuelo? Ve, pero no hagas nada. Valora y después definimos. Y es así como empezamos este trabajo de derechos humanos. Llego a Monterrey, llego a un curso de Carlos Bravo, en una escuela muy importante, pura gente rica, y había un grupito de gente muy pobre. Y se acercan y les digo, ¿y ustedes qué dicen? Andamos buscando a alguien que nos ayude a hacer un trabajo en derechos humanos. Yo dije, ¿cómo? Me quedé calladita. Les dije, pues yo también
me gustaría juntarme con ustedes. Bueno, a los 2 días ya me estaban hablando que ya me habían conseguido casa en Guadalupe, Nuevo León, y yo tenía la orden de que no iba a hacer nada. Entonces yo decía, ¿cómo? Bueno, así empezó el proceso. Cuando descubro derechos humanos, y la razón por lo que lo acepté, fue porque derechos humanos me permite actuar como una hermana, ni más arriba ni más abajo, como una hermana. Y me permite tratar seriamente de vivir la congruencia de las convicciones y de mi fe, y que pueda haber un empate entre lo que vivo, lo que creo, lo que digo y lo que hago. Y es así, como cada mañana, nunca sé qué va a pasar, como cada mañana que llega gente a CADAC, a la organización que trabajo, estamos abiertos porque no sabemos quién va a llegar. Últimamente, de 2009 para acá, el tema más importante y más doloroso son las personas desaparecidas. Y tenemos un trabajo ahí. Y que si no es por la fe, permítanme decirles, no sé cómo se podría caminar en eso. Entonces, esta es mi experiencia personal. ¿Por qué estoy en derechos humanos? Porque para mí es una verdadera oportunidad de intentar vivir esta congruencia de querer seguir al Señor Jesús. ¿Lo logro, no lo logro? Miren, a veces siento que sí y a veces me toca la pata que yo digo, ¡ay, Señor! Pero también pienso, el Señor escribe derecho los torcidos. Y ante la impotencia y ante la grandeza de la maldad a veces que se percibe, también está la grandeza de la bondad de un Dios que nos ama y que se manifiesta permanentemente. A veces no lo alcanzamos a ver, pero nosotros como portadores de esta convicción, sobre todo a las familias de personas desaparecidas, tenemos que decirles que aún en esta desoladora realidad está el Señor Jesús y hay un mensaje de libertad y de amor para nosotros. Lo creo, y creo que la bondad vence la maldad, y creo que la verdad vence la mentira, pero para ello, eso es construir pequeños caminitos del reino de Dios, y para ello hay que trabajar, hay que rezar mucho, pero hay que trabajar mucho. Y entonces ahora les voy a presentar la respuesta de mi fe, fue trabajar. Ya lo presenté, conste. La respuesta de la fe, pues, fue empezar con un grupo de cristianos, de católicos también, que andaban buscando cómo trabajar ante esta situación de injusticia para la misericordia, la solidaridad y la verdad. Y entonces creamos una organización eminentemente civil, con una fuerte, con una inspiración cristiana latente que está permanentemente, pero que yo digo, no tenemos que hablar. Nuestra vida es que tiene que hablar, ¿no? Y entonces ahí se crea CADAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. ¿Qué es CADAC? CADAC, bueno, ¿y dónde está CADAC? CADAC está en Nuevo León, muy cercano a la frontera, muy cercano. Toda la frontera norte en los últimos años ha sido azotada, todo el país, pero de una manera más importante en los últimos años hemos visto las desapariciones, la presencia de los militares, las ejecuciones extrajudiciales, el sistema penitenciario colapsado porque se endureció de tal manera que el que roba una botella de cerveza se lo llevan, y entonces luego ¿cómo lo sacas? Entonces todo esto se va en un sistema penitenciario que no está el control de las autoridades, sino las mismas delincuencia organizada, en donde la militarización de la seguridad pública está tomando cada vez más y más el papel, y que México nunca había estado en una situación donde los militares tuvieran un papel tan relevante. Y entonces, si se acuerdan bien, ayer les decía que Santo Domingo decía, toda violación a los derechos humanos contradice el plan de Dios y es pecado. Y ustedes y yo nos podemos dar cuenta al leer esto que el pecado está muy presente. No solo en Monterrey, no solo en México, sino en todo el país. Cada uno de ustedes, ayer que hablábamos un poquito de que se había desaparecido en algunos estados, y en la mayoría decían sí, estamos viendo esta presencia, que es una falta clara de amor al hermano. Y yo siempre he dicho también, pero esta no es de nadie, ningún santo, ni ningún... mi interpretación. Cuando Jesús muere en la cruz, le ponen unas palabras en su boca, dicen,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Y saben una cosa, verdaderamente creo que toda la gente que ha provocado todo esto no tiene idea del dolor, del sufrimiento tan grande que está causando. No se dan cuenta. Ese es el gran, gran error. Ese es la gran fragilidad. Y por eso, entre más atención, entre más conciencia tengamos, más cerca podemos estar del mensaje del Señor Jesús. Bueno, entonces, en este entorno estamos trabajando en la organización. En CADAC tenemos registradas de 2009 a la fecha, a febrero de 2016, 1.347 personas desaparecidas, de las cuales, algunas empezamos también a trabajar con Tamaulipas, de las cuales 991 son de Nuevo León. Y como más adelante verán, en Nuevo León es el único estado en el que las autoridades se dejaron tocar por el sufrimiento y verdaderamente iniciaron procesos de investigación. Con mucho miedo, porque todos estamos paralizados por el miedo, pero se logró hacer algo y es por eso que se han encontrado 153 personas, de las cuales 85 por perfiles genéticos y 68 vivas. Nos faltan más de 800. Pero detrás de esa cifra, que son las que hacen la denuncia, hay familias enteras que una desaparición llega y te afecta la vida completa. Hay un niño que nos tocó de 3 años que iba con su papá caminando, lo llevaba al médico, llega la delincuencia y se llevan al papá y deja al niño llorando en la calle. Y yo siempre digo, ¿y qué va a hacer de ese niño 15 años después? ¿Qué va a tener en su corazón si nosotros como sociedad, como autoridades, permitimos o le robamos su seguridad? Le robamos a su papá, le robamos, ya no van a la escuela. La mamá tiene, bueno, ya lo veremos después las consecuencias, pero a lo que vamos es, todo es mucho dolor. Atrás de cada número hay una familia y detrás de esa familia hay integrantes de la familia que están viviendo terrible esta desgarradora situación. Y entonces, ¿qué consecuencias hay de la desaparición? La criminalización. 1, toda la sociedad nos convertimos en jueces. Es que se los llevaron porque andaba seguramente en malos pasos. Es que andaba metido con la delincuencia. Y yo les puedo decir, sí hay algunos que andaban metidos con la delincuencia, o que andaban vendiendo droga, o que andaban de alguna manera, pero no todos. Me tocó recibir testimonios de gente que logró escapar y que vino a dar su testimonio porque la mamá le dijo, es que la hermana Consuelo nos ayudó, vamos para que tenga más informaciones. Y tengo 2 informaciones que nos sirvieron mucho para ampliar nuestro horizonte. Uno de ellos fue que se lo llevaron y ya teniéndolo ahí le dijeron, a ver, si quieres salvar a tu madre y a tu hermana, aquí están las llaves de la camioneta. Vas y me traes 5 o 6 personas que encuentres. No me acuerdo si pidieron 5 o 6 personas. Te las traes, porque si no me traes a 5 o 6, ni tú vives, ni tu familia, ni tu mamá, ni tu hermana va a vivir. El chavo salió volado a la calle y a los primeros jóvenes que encontró se los llevó. No tenían absolutamente nada que ver. Por eso, ¿saben una cosa? Si juzgamos sin tener todo el conocimiento, nos vamos a equivocar. Si nos dejamos llevar solamente por nuestros criterios internos, ¿no? De la criminalización. Y el otro, que me tocó también y que nos alarmó muchísimo, fue que este chavo después de 2 años regresó. 2 años para nosotros es mucho tiempo. Nosotros pensamos que si recuperamos a alguien tiene que ser pronto, ¿no? Regresó este chavo y este chavo se lo había llevado a los militares. Me dijo, le vengo a ver porque mi mamá aquí es donde encontró el consuelo, pero le voy a decir una vez y me voy de Monterrey. Y esta persona, donde decía este chavo, que su mamá ni lo reconocía porque venía muy, muy mal, dijo, me llevaron los militares, me subí en el helicóptero, iba vendado, no sé dónde, pero era un campo donde había más de 1,000 jóvenes por ser investigados. Entonces, la verdad ha sido un caos que sobre pretexto de ir contra la delincuencia organizada, han llevado a los militares a las calles
y han puesto en gran vulnerabilidad a la ciudadanía, porque la ciudadanía llegó un momento en que le tenían miedo al narco, pero también a los militares, y entonces tenemos todavía consecuencias muy difíciles. Ha habido una indiferencia gubernamental en general, y nosotros pensamos que esta indiferencia en general también es porque hay una complicidad con ellos. La delincuencia organizada no podría haber hecho ni seguir haciendo los estragos que está haciendo si no fuera por la complicidad de las autoridades. No podemos decir de todas, pero sí de algunas. Al llevarse a una persona, ¿qué es lo que ha pasado? Alteran la dinámica y generalmente se llevan a la persona que aporte el ingreso familiar más importante. Las mamás han tenido que trabajar, se van desde las 7, regresan hasta en la noche, hay un abandono para los chiquitos y entonces se cambia totalmente la dinámica. En un principio lo que empezamos a ver es que los niños, lo primero que pasa es que los niños dejan ir a la escuela. ¿Quién los manda? ¿Cómo? Entonces, pero hablamos con las autoridades y les digo, en Nuevo León las autoridades en ese momento fueron muy receptivas. Igual con los chavos de la universidad, ya no tenían para pagar los chavos de la universidad. Hablamos con el rector y le dijimos, está así, pues ¿qué quiere que haga? Ponga su granito de arena. Yo pongo el mío, ¿y qué puedo? Pues métanos a la universidad. Y entran todos becados de todo a todo los hijos de los desaparecidos. De tal manera que siguen estudiando. Entonces, yo les decía, si cada uno asumimos la responsabilidad y nos apoyamos, podemos ir sacando las cosas, aunque siga el dolor muy importante. Lo que alcanzamos a ver es que hay una depresión muy terrible en las familias y en nosotros como sociedad. La esperanza a veces se empieza a enturbiar y tenemos que ayudarnos con tanatólogos, con gente que nos ayude. Y algo muy importante, sobre todo en los papás, que nos preocupa mucho porque los señores no hablan. La mamá puede llorar, puede gritar, y los señores, si acaso, lloran solitos. Hay una cultura en México, no sé si en todo el mundo, pero en donde se callan todos, y entonces hay un sentimiento de culpa que nosotros tratamos de luchar y decir, no es culpa de ustedes que se los hayan llevado sus hijos, es la realidad en la que estamos viviendo, es el Estado quien tiene que garantizar la seguridad para todos, pero es que yo no lo hubiera dejado ir a la fiesta, pues es que no eres Dios, pero ¿cómo quitar el sentimiento de culpabilidad? Y también siempre les digo, Dios escribe derecho en los renglones torcidos. A pesar de nuestros errores, la historia de Dios se va haciendo. Y bueno, entre otras cosas, pues el peligro a perder sus casas y a perder donde viven, porque pues ya no hay quien pague lo del Infonavit y eso. CADAC, como organización, ha tratado de dar una respuesta integral. Y entonces en el lado de allá está un abogado donde decimos lo primero que llega a la gente es primero para un apoyo legal. Y entonces asumimos el caso y como vieron, CADAC es un movimiento que se va poniendo de pie. No asumimos el liderazgo, pero impulsamos a que ellos lo hagan. Y entonces abrimos la relación con el Ministerio Público que lleva el caso para las investigaciones correspondientes. Ellos leen sus expedientes, porque sin ellos no podemos. Si nos dicen es que iba vestido de camisa roja y el pantalón negro y a la mera, ¿cómo vas a saber si es cierto? No, solamente la familia que sabe. ¿Es que tiene una cicatriz o no? Solamente son datos que solamente puede tener la familia. Entonces, hay un apoyo legal permanente con ellos. De este lado, ustedes ven un chiquito, empezamos a trabajar con los chiquitos cuyos padres han sido desaparecidos. Hay un chiquito que empezó desde los 3 años, ahorita tiene 9, y que de alguna manera vemos los cambios. Pero también vemos, nosotros le decimos son las víctimas silenciosas, porque estas víctimas silenciosas aparentemente no están, nadie las oye, no, pero pues están ahí, ¿no? Y bueno, hemos tratado de hacer una incidencia legislativa para ello. ¿Cuál es el método de trabajo que hemos ido construyendo y descubriendo? Pues es un diálogo permanente entre las autoridades, el Congreso, tener una estrategia legal y política al mismo tiempo, una comunicación con el Procurador del Estado permanente. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que estas mujeres que estaban caídas, que se sentían rechazadas, pues ya están empoderadas y saben que tienen un valor y un derecho por el cual andar. Ha habido unas reuniones que en el fondo no le hice, perdónenme. Es una de las reuniones donde hay revisión de los expedientes, se trabaja durante 2 meses y al fin se trabaja con cada uno de ellos en donde el procurador está.
y había una coordinación entre la Procuraduría, las familias y CADAC. ¿Y cómo decimos esto? Y yo decía, es que las autoridades, que sí, pero descubrimos que también nosotros tenemos prejuicios, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo los familiares decían, cómo me voy a sentar con ellos si a lo mejor ellos están con los zetas? Y las autoridades decían, ¿y esta monja por qué va a revisar los expedientes si mi abogada es? Y las familias y todos teníamos dudas. Y fue poco a poco el poniendo al centro a las familias lo que nos permitió que las autoridades se dejaran tocar. Y en lugar de que el escribiente tomara las informaciones, las empezó a tomar el Ministerio Público. Y entonces sí empezaron a trabajar las investigaciones. Esta experiencia fue reconocida por Naciones Unidas. Pero yo les digo, siempre dicen, es que la hermana Consuelo. No, hombre, la hermana Consuelo es la pájara nalgona. Quienes hicieron esto son las familias, porque son ellas quienes desafiaron todos sus prejuicios y nos impulsaron a caminar, tanto a las autoridades como a nosotros. Se creó en Nuevo León un grupo especial de búsqueda inmediata. Con la metodología que se tenía, ya había elementos para ello. Y Ariel Duliski, que era el jefe del grupo de trabajo de desapariciones forzadas, fue a ver ese protocolo y dijo, pues está muy bien, pero si no hay un grupo que lo aplique, pues no va a servir por nada. Los resultados obtenidos de 2014, de 2014 a 2015, es que ese grupo especial de búsqueda inmediata recibió 1.602 denuncias de personas desaparecidas. Encontró a 1.407 personas, y de las cuales el 97% con vida. ¿Por qué? Porque de la experiencia pasada ya sabemos qué hacer, las autoridades ya saben qué hacer, la gente denuncia inmediatamente y entonces vamos en ese camino, ¿no? Ahora, es muy bueno y muy importante contar con la buena voluntad, pero solo con buena voluntad no es suficiente. Tenemos que trabajar de manera profesional y estar acompañada de actores nacionales e internacionales. Y ahorita, a ver, es un video de hace 3 semanas. Es una de las reuniones que vamos a la Procuraduría, salimos de CADAC. Pero como era el Día del Padre, les pedimos a los papás que fueran. Y fueron algunos. Entonces, es el aporte de la última reunión que hicimos en la Procuraduría. Bueno, pues con esto termino mi presentación para decirles que verdaderamente el Evangelio nos interpela a la solidaridad, a seguir construyendo caminos de justicia y de verdad. Y que si no estamos aquí, si no estamos al lado de las personas que más sufren ahorita,
le estamos fallando al Señor Jesús. El crédito, el prestigio de nuestro Dios está en nuestras manos. Desde mi punto de vista, la gente no necesita que les convenzamos con palabras. La gente necesita sentir que tiene hermanos y hermanas que les acompañan y que buscamos la justicia y la verdad. Muchas gracias. Bueno, pues creo que estamos todos con el corazón en la mano y tocados, ¿no? Por esto que estamos escuchando y viendo. Vamos a tener un espacio para preguntas, pero les pediría, las vamos a hacer con papeletas. Si quien quiera hacer alguna pregunta y no la han pasado, si levanta la mano para que le den una papeleta. Gracias. Quiero hacer una intervención muy breve, porque yo estoy del otro lado. Yo trabajo en la Comisión Nacional de Seguridad, soy funcionaria pública y además hija adoptiva del IMDOSOC. Y me duele efectivamente ver que hay autoridades que no hacen o abusan su autoridad. Pero también les puedo comentar que hay mucha gente dentro del gobierno, en el área de seguridad, que tratamos de hacer nuestra parte, que tratamos justamente de trabajar, de vivir el Evangelio ahí, porque es muy fácil a veces poner el dedo señalador, pero como usted comenta, es muy difícil llevarlo a la práctica. Y en estas áreas de gobierno es donde se necesita trabajar, donde los laicos tenemos que trabajar también, no solo de la sociedad civil, que es muy importante, pero todas las transformaciones también se tienen que hacer desde el gobierno, desde esa porquería que muchas veces pensamos, desde esa política tan sucia y corrupta que no va a cambiar solo por buena voluntad, que va a cambiar si hay ciudadanos formados y comprometidos que entran, que asumen su papel y que desean justamente esta transformación y de la mano con la sociedad civil y en contra de la corrupción y en contra de la impunidad y en contra de la injusticia. Si habemos también del otro lado gente que como usted creemos que vale la pena luchar y hacer nuestra parte, ¿no? Entonces nos conmueve, nos llevamos esto justamente al área como personas, pero también como funcionarios, para ver este tema de seguridad, que hoy estamos tratando de trabajar muchísimo, muchísimo, pero que bueno, yo también creo que Dios escribe en renglones torcidos, pero que no debemos de perder la fe. Gracias. A ver, bueno, gracias por su intervención. Creo que sí mencioné, ¿no? O sea, que el trabajo que hemos hecho es gracias a la apertura del gobierno de Nuevo León. O sea, sin eso no hubiera sido posible. El heavy no lo llevamos nosotros, es la Procuraduría de Justicia. O sea, creo que hay espacios, pero lamentablemente son los mínimos ante esta realidad tan grande. Bueno, me preguntan, en su experiencia, ¿qué debemos hacer como ciudadanos para prevenir graves violaciones a derechos humanos? O sea, ahorita en el mundo entero se habla de que México está viviendo una crisis de graves violaciones a los derechos humanos. Yo creo que hay esfuerzos de diferentes lados y desde nuestro punto de vista yo creo que cada uno de nuestras trincheras puede trabajar a favorecer la justicia, la solidaridad y la paz. Los cómo los tenemos que buscar cada uno. No necesitamos, nosotros no somos importantes, pero hacemos ese caminito chiquito para abrir caminos de solidaridad, de justicia y de verdad. Y simplemente ponernos al lado del que está sufriendo, no porque tenga la verdad total, no porque sea el que tenga todo a su lado, sino porque es el más vulnerable. Jesús es el derecho de los pobres, ¿no? Entonces a lo que vamos es, no podemos tampoco avalar conductas antisociales, pero lo que sí podemos es de alguna manera manifestarnos misericordiosos y justos ante ellos. Cositas chiquitas, cositas pequeñas a nuestro alrededor, cada uno desde los diferentes roles lo que se puede hacer.
¿Hay algún perfil de género, socioeconómico, edad que buscan los secuestradores? Sí. El 80%, 87% de las desapariciones que nosotros registramos son jóvenes, en edad productiva, en edad laboral, pero fíjense que no son gente de los estratos más bajos, son gente que tiene trabajo, o sea que le pueden pedir algo a cambio. Desde lo que yo estoy viviendo en Monterrey, desde 2007 a 2014, 2013, las desapariciones fueron subiendo de una manera impresionante. Y empezaron a bajar, ahorita llevamos solo 22, digo solo, porque la gran mayoría de estas 22 desapariciones son de años anteriores. Y lo que vemos es que pareciera que hay un cambio de comportamiento. Ahorita ya no se están llevando a la gente, la están matando directamente. Entonces los homicidios han crecido mucho en Nuevo León. Tendrían que estar, yo les pediría, una de las maneras es, lean, estén al pendiente de las noticias, estén al pendiente de lo que el Papa va manejando, de lo que la doctrina social nos va marcando, de la Iglesia, y ¿saben una cosa? Siéntense, aunque sea un momentito, ante el Señor Jesús, para decir, aquí estoy, dime qué quieres. No más que si se lo dicen, en serio va a tomarles la palabra. Entonces, hagámoslo. No tengamos, de repente da miedo. Yo a veces cuando me traen perseguida, yo digo, ay Señor, pero ¿por qué me decís esto? Pudiendo estar en el convento tranquilamente, sentadita, rezando con los alumnos. Bueno, ya me metí en esto, ni modo. O sea, así de repente, no crean que no ha habido momentos y yo digo, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Porque Dios nos puso ahí. Cada vez que yo salía ante los medios en Monterrey, cada vez que era una golpiza bárbara, entonces yo el día anterior andaba con diarrea. De puro miedo, pues sí, ¿para qué les digo que no? Cuando me intentan meter a la cárcel, es precisamente don Adolfo Suárez que me había dicho, no, Consuelo, tú eres un mal ejemplo para la vida religiosa. Mira, no traes hábito, no trabajas en ningún colegio, no trabajas en ninguna escuela, digo, en ningún hospital, no trabajas con los ancianos, y te metes a las cárceles, y te metes con los judiciales, ¿cómo se te ocurre? Entonces, cuando el gobierno en turno me quiso meter a la cárcel, con varias autoridades, el que seguía del señor Suárez era una persona que conoce mucho a nuestra congregación, don Miguel Alanis, y era el vicario de Pastoral Social y conocía lo que hacíamos y todo. Entonces me dice, Consuelo, iba yo llegando de Roma de una reunión de la congregación, y me dice, Consuelo, pídele a tu superior que te regrese. Y le digo, ¿por qué? Porque te van a meter a la cárcel. Ay, le digo, no importa. ¿Por qué me van a meter a la cárcel? Por difamación. ¿Y qué difamación es? Pues dice que la tortura, pero es cierto. Pero está en el código, está difamación, cualquier cosa que digas y que pueda afectar el prestigio de alguien, aunque sea cierto. Entonces dije, pues que me metan. Es que eres una necia, me decía. No sabes lo que es que te metan a la cárcel. Digo, es que desde la cárcel vamos a poder gritar lo que son o no los derechos humanos. Es muy fácil decirlo desde fuera. Bueno, gracias a él y que don Adolfo Suárez le habían llevado un montón de hojas así. Y yo digo, a ver qué hace con esta monjita, porque o la saca o la vamos a tener que meter a la cárcel. Y pues yo dije, pues que me saquen. Pero a la mera hora, el señor Suárez, me piden ser coordinadora de la religiosa en Monterrey. Y pues yo dije, pues sí. Entonces el señor Suárez, en una reunión que tuvo, leyó todo eso, se tardó. A mí ya hasta se me había olvidado, era del consejo de una organización civil. Y me sale un señor, oiga hermana, usted está muy bien parada con su arzobispo. Sí, le digo, pues ¿cómo si me ha dicho que yo era un mal ejemplo? ¿Dónde iba a estar bien parada? Y entonces me dice, sí, pues alguien le llevó un expediente, él había sido el que le había llevado el expediente, ¿no? ¿Y sabe lo que les dijo? Le dijo, miren, he revisado lo que me acaban de mandar de la madre Consuelo, y me decía madre, a él le permito. Y no encuentro nada que le pueda cuestionar, porque además yo me aventaba la puntada de que le decía esto y esto legalmente, y al final le ponía, el Señor, si esta noche el Señor Jesús viene a su puerta, ¿qué cuenta le va a dar de estos hermanos? Y entonces decían que era una amenaza. Pues sí, era una amenaza, claro que era una amenaza, ¿no? Pues sí. Pero entonces le ponía una palabrita así sencillita el Señor Jesús, ¿no? En una ocasión el presidente de agua y drenaje, ya ven los calores son de 40 grados o más en Monterrey,
y a una parte de un sector de la colonia les quitaron el agua. Y vinieron y me decían, es que no podemos los niños. Ah, pues yo dije, muy fácil, le abro al director de agua y drenaje. Y me dijo, no, hermana, mientras no paguen, no va a haber agua. Le dije, oiga, si el agua es un derecho humano, o sea, ¿por qué? El derecho humano es aquello con lo que no puede, sin ello no puede vivir, sin agua no puede vivir. Y bueno, me acuerdo que me enojé mucho, él se enojó mucho, y le dije, oiga, consulte a su jurídico. La ley de salud dice que usted puede quitar el agua en los negocios, pero no puede quitarlo a las familias. Se la podrá reducir, pero no de gotas. Sino, no, que quién sabe qué, y era viernes. Ay, yo bien indignada. Ay, entonces le dije, pues nomás le quiero decir, si esta noche viene el Señor Jesús y le pide cuentas, ¿qué le va a decir? Ah, sí, fui muy director de agua y drenaje, y usted lo pusieron para asegurar que todos sus hermanos y hermanas tuvieran agua, y se las está quitando, ¿y con qué le va a salir al Señor Jesús? ¿Es que no me pagaron? ¿No se cree que eso le va a valer al Señor Jesús? No, pero allá usted, total le corté. Nunca yo les menciono cosas de esas más que cuando lo escribo, porque lo pienso, ¿no? Pero estaba muy enojada, y entonces, y enseguida le mandé una carta al gobernador, un mail al gobernador que dije, me va a mandar por un tubo. Y le dije, es el que hoy te está ayudando al Bronco. Fernando Elizondo, le digo, discúlpeme, pero tengo entendido que la ley de agua menciona que no pueden quitar el agua, es algún derecho natural, es un derecho humano, que quién sabe qué. Y le dije, yo nomás le quiero preguntar, ¿se vale que le quiten el agua a la gente en medio de estos calores y de esta situación? Bueno, ya me fui. Me acuerdo que con mi párroco le hablé y estaba yo tan enojada, no sabía cómo sacar tanto enojo, nomás de pensar que las familias no tenían agua. Bueno, llego el lunes y en mi correo veo la respuesta de Fernando Elizondo. Dije, no, hombre, me va a amargar la vida, porque todos los funcionarios dicen, no, pues la complicidad no hay. Pues lo abrí como a las 5 de la tarde. Y en ese correo, no, si Dios me da cada zarandeada, y me pone, hermana, estoy totalmente de acuerdo contigo, con usted. Estoy dando informaciones, estoy dando el mandato preciso en este momento para que por ningún motivo se restringe el agua a los ciudadanos, quién sabe qué. Y entonces le hablé al de agua y drenaje, Palomo, y dice, hermana, quiero decirle, pusimos el agua esa misma noche, porque me quedé pensando que si verdaderamente venía, dije, no fue mi intención, pero qué bueno que la puso. Entonces, bueno, hemos hablado como de todas cosas, pero yo creo que ese tipo de cosas, yo lo que he descubierto es que a final de cuentas todos somos seres humanos. Si nos dejamos tocar por la necesidad del otro, podemos cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues estar al tanto de nuestros hermanos y lo poquito que podamos hacer, no quedarnos callados, ¿no? Creo que ya fueron todas las preguntas, yo les agradezco, ya fueron todas. Sí, ¿verdad? Oigan, les voy a decir lo que me decía una hermana, una de dos. Cuando no hay preguntas, o es que no te entendieron nada, ¿no? Porque no hay que preguntar. O no te entendieron nada, o no, es eso, no te entendieron nada. Pero aquí no me importa que no me hayan entendido nada, sino que ustedes descubran el gran amor de Dios que nos tiene y que ha puesto el prestigio de nuestras manos. Ustedes saben qué hacemos con él. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues de veras un honor, hermana Consuelo, que nos haya dado una plática tan inspiradora. Me permito darle un pequeño reconocimiento de parte del Instituto. El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana otorga la presente constancia a la hermana Consuelo Morales Elizondo por su excelente participación como ponente en la conferencia El Evangelio, raíz profunda de los derechos humanos. De veras, madre, un honor para nosotros y un aprendizaje muy importante. Yo quisiera decir unas pequeñas palabras. Yo creo que la madre puso en una de las primeras láminas al cardenal Roger Echegaray. No sé, algunos de ustedes seguramente sí lo saben por nuestros documentos, por nuestras revistas. El cardenal Roger Echegaray es presidente honorario vitalicio del instituto. Hace muchos años, cuando tenía más salud, ahorita ya es una persona muy mayor, vino en varias ocasiones y hay una frase que seguramente ustedes han escuchado ya varias veces, nos gusta mucho insistir en ella. El cardenal nos decía que
deseaba que el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana enseñara a reflexionar a los que actúan, pero actuar a los que reflexionan. Y en estos cursos de verano, que precisamente nuestra intención es de que todos salgan con una idea muy clara de qué llevar a las comunidades, de qué hacer, cómo aplicar la doctrina social cristiana, pues tenemos en su testimonio una joya de reflexión que podemos llevar a la realidad como usted lo está haciendo tan valientemente. Yo creo, también muchas veces aquí se habla de todos los estudios, de toda la parte académica de la doctrina, pero estamos conscientes que, y usted lo dijo en varias ocasiones en su intervención, que el pequeño círculo, lo que podamos hacer en nuestro círculo más cercano, a nuestro alcance, en nuestro pequeño mundo, es lo que va a contar. A veces nos quedamos mucho en las ramas de la política, lo que llamamos alguna vez aquí en el instituto hemos dicho el macroinflujo que debemos de tener, pero yo creo que ese microinflujo al que usted nos invita es la parte medular de la acción del cristiano comprometido. De verdad, muchísimas gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, para que no piense que es nada más el papelito, unos dulcecitos. Esta canasta es de aquí, de Quitzín, ¿verdad? De nuestra Fundación León 13, es hecho por comunidades indígenas. Claro, de llevar el Evangelio a la realidad. Al contrario. ¿Saben qué? No es fácil poder participar en auditorios como estos. Es un verdadero privilegio poder encontrar y podemos hablar del Señor Jesús. Poder decir el caminar, que a veces no es fácil, pero al mismo tiempo es muy alentador y da mucha paz, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y esta ha sido una bellísima oportunidad. Al contrario, pues es su casa. Y para nosotros es más fácil andar aquí que en la PGR, ¿eh? O sea que mi respeto es para usted. Pero ¿sabe qué? Yo, por ejemplo, hace poquito hubo un motín en Apodaca, en Topochico, Apodaca, en febrero. Y entonces, hicieron muchas cosas muy malas. Y entonces estábamos muy enojados, pero llegó un señor y llorando y decía, es que a mi mujer se la llevaron al centro porque ahora hay un centro de mujeres en Morelos. Y al llegar la violaron, hicieron esto y otro. Y entonces iba todos los días, lloraba y lloraba. Ay, yo decía, ¿qué hacemos? ¿Y quién nos va a hacer caso? Y le hablé al encargado de Seguridad Nacional, al señor Renato Sales. Mis respetos. Total, le dije, yo necesito hablar con usted 20 minutos. Pues venga, hermana. Sí, como no, me vine a México. Y llego a su oficina muy elegante, los militares y los soldados. Y total, me dice, fíjese que no la va a poder atender él. La va a poner fulano tal. Ay, no, le dije. A mí él me dijo que me daba, es que está muy lejos con el secretario, lo espero. Aquí así es obvio a las 5 de la tarde. Pero si no, pues no me voy. O sea, vine a eso. Pero ¿lo puede atender alguien más? No. Total, me ve en un Starbucks. Nos vemos y fue providencial, es lo que les digo, Dios escribe derecho, porque había mucha gente que quería estar en la reunión donde yo iba a estar con él. Yo decía, ¿cómo me voy a zafar si yo nada más quiero hablar con él? Y el Señor estaba con una humildad y sencillez, sentado en un rinconcito de Starbucks. Pelón, ya ves que estás pelón. Buena onda el chavo, buena onda. Total, llego y le digo, oiga, mire, no le voy a quitar su tiempo. Le voy a decir, desde el análisis que nosotros hicimos, lo que ustedes hicieron en los traslados de internos es una verdadera ilegalidad. Pero aparte es un atropello. Dejaron a los niños allá y se trajeron a las mamás acá. Mamás que estaban amamantando los dejaron. Pero además no cubren el perfil, no son de delincuencia organizada. Bueno, total, le dije. Y me dice, pues sí, hermana, cometimos la ilegalidad. Me dice que sí, pues ahora arréglenlo. ¿Y cómo lo puedo arreglar? Pues así como se las trajeron, regrésenmelas. Y se le abrieron los ojos y le digo, vamos haciendo un análisis, pero primero a las 5 primeras mujeres, que estoy muy preocupada por ellas, regrésenmelas a Monterrey. Sí, hermana, era un jueves, para el domingo estaban allá. Y a partir de eso, dijimos, las mujeres en las cárceles siempre, en los hombres siempre los van a ver a alguien, hay alguna mujer que está siempre, pero en las mujeres tarde que temprano quedan solas. Venimos a Morelos, y lo que empezamos a ver era que había más mujeres en el penal de Nuevo León. Y empezamos a venir y nos empezó a abrir la puerta. Y el señor Sales
nos sentamos y llegamos a un acuerdo, porque le decimos, a ver, ni usted ni yo, ¿qué es lo que nos pide el Señor Jesús para actuar? Y la gente responde, seamos audaces. O sea, si estamos convencidos que el Señor Jesús nos está mandando, pues adelante. Entonces, sí hay gente muy buena y hay gente muy testaruda también, ¿eh? Pero no importa, hay que trabajar con todos. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente para nosotros.